llamamos antihistamínicos, ¿cierto?, que podríamos usar frente a un cuadro de hipersensibilidad o una producción anormal de secreción gástrica ácida de acuerdo a nuestros pacientes, dependiendo de las características del paciente que vamos a tratar. La histamina, si se acuerdan, es un producto que el organismo está produciendo constantemente, ¿cierto?, en forma normal. Es una amina biógena. Y una de las funciones importantes de la histamina es participar en procesos de alergia, ¿cierto?, inflamación, anafilaxia, incluso una alergia extrema, ¿cierto?, pero tiene otros efectos además, ¿cierto? Uno de los grandes usos de los antihistamínicos, digamos, en la farmacología, es relacionado con las alergias. La histamina que tiene que ver con la alergia es la que se encuentra ubicado en los gránulos de los mastocitos y los basófilos. Entonces, esa es una de las histaminas que nos importan, nos interesa mucho desde el punto de vista terapéutico. Pero sabemos que la histamina no solamente está ahí, ¿cierto? La histamina está en prácticamente todos los tejidos de los animales, además de en los gránulos. Pero, como decíamos, la que está en los gránulos es la que participa fundamentalmente en las respuestas inflamatorias, alérgicas, shock, reacciones adversas a fármacos y otras formas de agresión celular, que es ahí donde actúa, ¿cierto?, los fármacos antihistamínicos. La histamina es sintetizada lentamente y es almacenada en estos gránulos, y cuando viene un alergeno, ¿cierto?, en este caso están representados así, se libera esta histamina y genera la reacción alérgica, que puede llegar a ser muy severa. Pero no solamente participa en reacciones alérgicas, ¿cierto? Sabemos que otra de las funciones importantes de la histamina es producir contracción en varios músculos lisos, varios tipos diferentes de músculos lisos. Por ejemplo, bronquios, intestino y grandes vasos. Ahí produce contracción muscular. Pero produce relajación muscular a nivel de pequeñas arteriolas, por lo tanto se considera un hipotensor. También produce aumento de la permeabilidad capilar por la misma relajación, ¿cierto?, que produce en algunos vasos sanguíneos, permite que haya mayor permeabilidad capilar. Y otra función importante de la histamina desde el punto de vista terapéutico es que estimula la secreción gástrica de ácido clorhídrico y también estimula la secreción de otras glándulas exocrinas, pero desde el punto de vista terapéutico se usa para regular la producción de ácido clorhídrico. Hay 4 tipos de receptores de histamina, pero solamente el H1 y el H2 es usado en farmacología. Hasta ahora no hay fármacos que actúen a nivel de los otros receptores de histamina, siendo que la histamina es la misma, ¿ya? Pero acuérdense que el efecto se produce en el receptor. Los receptores H1, que tenemos fármacos, regulan la contracción de la musculatura lisa bronquial e intestinal. Se usan principalmente, ¿cierto?, cuando tenemos problemas alérgicos ahora, alergias respiratorias, por ejemplo, para ayudarnos a no tener esta gran contracción del bronquio. Los receptores H2, que también tenemos fármacos ahí, regulan la secreción gástrica de ácido clorhídrico. Los receptores H3, no tenemos fármacos a ese nivel, y estos receptores H3 están ubicados en el sistema nervioso central, y sobre ellos actúa la histamina, que es considerada un neurotransmisor. O sea, que solo existe en el sistema nervioso central. No es la que anda circulando. Es la misma, pero esa anda solamente arriba, ¿ya?, en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace la histamina que actúa a nivel de receptores H3? Disminuye la secreción de varios neurotransmisores, entre ellos la misma histamina, o sea, produce un feedback negativo con la misma histamina, pero también actúa a nivel de serotonina, norepinefrina y acetilcolina. No hay fármacos para eso. Y los receptores H4, tampoco tenemos fármacos, se distribuyen principalmente en el sistema inmune, pero no solamente ahí, ¿ya? Y también tendrían algo que ver con la respuesta inmune y la respuesta inflamatoria, pero hasta ahora no tenemos fármacos que actúen a este nivel. Entonces, en la práctica, cuando hablamos de antihistamínicos, hablamos de antagonistas de la histamina, pero solamente a nivel de receptores H1 y H2. Pero tenemos muchos más fármacos que tienen efecto antihistamínico, pero no a nivel de receptores de histamina, ¿ya?
Entonces tenemos antihistamínicos que son antagonistas competitivos que actúan a nivel de los receptores de histamina, pero también tenemos otros antagonistas que revierten o afectan el efecto de la histamina y que tienden a confundirse muchas veces. Por ejemplo, tenemos antagonistas fisiológicos de la histamina, o sea, que antagonizan la función. No actúan a nivel de receptores de histamina, sino que a nivel de la función que ejerce la histamina. Por ejemplo, las catecolaminas. ¿Se acuerdan que veíamos en la parte de en las clases de farmacodinámica? Parece que fue que vimos que podríamos antagonizar los antagonistas no competitivos, fue cuando lo vimos. Que decíamos que podíamos antagonizar el efecto de la histamina con adrenalina, porque revertimos el efecto. Bueno, la adrenalina es una catecolamina. Revierte el efecto de la histamina, que es de vasoconstricción, produce, de vasodilatación. La adrenalina produce la vasoconstricción y es capaz de revertir el efecto de la histamina. Lo mismo las xantinas, que son los que traen muchos de los estimulantes que consumimos habitualmente, el chocolate, el café, el té, el guaraná. Esos tienen xantinas, ¿ya? Y existen xantinas hechas en el laboratorio también, ¿ya? Todos tienen este efecto también, ser capaces de antagonizar los efectos de la histamina, pero no ocupando receptores de histamina. Los antagonistas competitivos son los que le llamamos habitualmente, los conocemos como antihistamínicos y actúan a nivel de receptores H1 o a nivel de receptores H2. O sea, si yo pongo un antihistamínico H1, va a actuar a nivel de estos receptores y no de los otros, ¿ya? Y obviamente va a producir ese tipo de efecto. Y hay otro efecto antihistamínico que se produce por inhibición de la liberación de histamina, por disminución de la desgranulación, estabilización de los mastocitos y los basófilos. Impide que se desgranulen, por lo tanto que liberen la histamina, ¿ya? No es que inhiba la histamina, es que impide que la histamina se libere, ¿ya? Y aquí tenemos el cromoglicato, que lo vamos a ver cuando veamos respiratorio. Se usa fundamentalmente cuando hay problemas respiratorios. Como no se libera la histamina, no hay un efecto broncoconstrictor, ¿ya? No es un broncodilatador, pero ayuda a que no se produzca la broncoconstricción, ¿ya? Entonces vamos a referirnos ahora a los antagonistas competitivos, pero acuérdense que tenemos otros fármacos que también antagonizan el efecto de la histamina, pero sin actuar a nivel de receptores de histamina. Vamos a partir con los antihistamínicos H1. Los antihistamínicos H1 se dividen entre primera generación y de segunda generación. Y una de las grandes diferencias está dada por su liposolubilidad, que le permite atravesar fácilmente o no fácilmente la barrera hematoencefálica. Los de primera generación son los más liposolubles, por lo tanto atraviesan fácilmente barrera hematoencefálica, y la gran característica que se observa es que produce sedación. Esos antihistamínicos que dan sueño, esos son de primera generación. Y es porque atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica. Pero tienen otra característica que es muy importante. Son mucho menos selectivos. Además de actuar a nivel de receptores de histamina 1, también actúan a nivel de receptores de acetilcolina y de serotonina. Entonces, tiene un efecto mucho más amplio que solo antihistamínico. Entonces, el efecto sedante no solo se da porque atraviese la barrera hematoencefálica, sino porque además bloquea la acetilcolina y a la serotonina. O sea, entre todos producen esta sensación de sedación, de sueño. Los de segunda generación, en cambio, son menos liposolubles. O sea, no es que no atraviesen nada, pero atraviesan mucho más lento la barrera hematoencefálica, por lo tanto, es muy difícil alcanzar niveles altos. Y por otro lado, entonces tienen menos efectos sedantes, tienen efectos solo a nivel de receptores de histamina, y su efecto en general es más duradero. La mayoría de ellos se usa cada 24 horas, a diferencia de los otros, que se usan cada 12, cada 8. Bueno, aquí tenemos los antihistamínicos de primera generación, H1 de primera generación, y lejos la que más se usa es la clorfenamina o clorofeniramina o clorfeniramina, todo lo mismo, ¿ya? No importa, no nos preocupemos de esta división. Lo que nos interesa es que un antihistamínico H1 de primera generación es la que más se usa en animales, no solamente porque es barata, sino porque además actúa mucho mejor. De hecho, en animales,
los antihistamínicos de segunda generación que sirven muy bien en humanos, ¿cierto? Para las alergias respiratorias que estamos ahora en pleno, en los animales no funcionan bien. Y se cree que la razón es porque actúan solo a nivel de receptores de histamina. No se sabe por qué, pero aparentemente es eso. ¿Y por qué en el humano sí funcionan y en el animal no? No se sabe. Profe, ese efecto de sedación es tolerante después con el tiempo, ¿no? Siempre va... Se produce siempre, se va produciendo un nivel de tolerancia, pero siempre te produce ciertas sedaciones. ¿El efecto disminuye? Disminuye, sí, sí. Bueno, todos los antihistamínicos H1, los de primera y de segunda generación, son inhibidores competitivos, ¿cierto? Son antagonistas competitivos. Por lo tanto, si yo aumento los niveles de histamina en los receptores H1, voy a tener efectos de histamina, como todos los inhibidores o los antagonistas competitivos. Esa es la razón que determina que sea mucho más eficiente ocupar los receptores de la histamina antes que venga la alergia. Por eso que las personas que tienen alergia al polen están tomando antihistamínico hace como un mes. La idea es que cuando llegue la histamina, se libere la histamina, el receptor esté ocupado. Y como se libera la histamina que se libera, ¿cierto? Lo más probable es que no sea capaz de sacar al antihistamínico del receptor, porque es una inhibición competitiva. O sea, si tuviera una tremenda liberación de histamina, igual puede tener un choque anafiláctico, ¿ya? Pero la idea con los antihistamínicos es ojalá ocuparlos preventivos, antes que venga la liberación de histamina, si nosotros sabemos que va a venir, como en el caso de la alergia al polen. Nosotros sabemos más o menos en la época en que va a venir la alergia al polen, ¿ya? Funciona mucho mejor. Lo mismo que en humano y en animal. Como decíamos, los que mejor funcionan en animales son los de primera generación. Tienen efecto sedante. A pesar de producir esta sedación, puede ser estimulante o depresor del sistema nervioso central. O sea, no siempre actúa deprimiendo el sistema nervioso central, a pesar de producir sueño. Sabíamos que además de tener el efecto antihistamínico, también tiene efecto anticolinérgico, ¿cierto? Y antiserotoninérgico. Y este efecto anticolinérgico es capaz de disminuir secreciones de glándulas colinérgicas, por ejemplo, las glándulas respiratorias. Entonces, por eso que son tan eficientes, por eso que se cree que son mucho más eficientes los animales que los de segunda. Porque por un lado revierten el efecto de la histamina, que es broncoconstrictor, y por otro lado disminuye las secreciones respiratorias. Entonces sería mucho más eficiente para una rinitis alérgica en los animales. Porque en los humanos no es así, no sé, ¿ya? También los antihistamínicos de primera generación tienen efectos antieméticos, o sea, controlan el vómito, paran el vómito. Y esto funciona principalmente cuando el vómito es producido por vértigo, por cinetosis, por mareos. Pero este efecto antiemético es menos eficiente que los tranquilizantes fenotiazínicos, que los vamos a ver cuando veamos la parte de depresores del sistema nervioso central. Vamos a ver los tranquilizantes, que es lo que más se usa para los viajes en los animales cuando se marean, ¿ya? Pero también podríamos usar clorfenamina, por ejemplo. ¿Por qué el antiemético relaja musculatura? Sí, es por musculatura. Pero además hay receptores de histamina en el aparato vestibular. Entonces por eso que es para los vómitos por cinetosis, más que nada. Porque además no te estimula el sistema vestibular. Te ocupa esos receptores. Los de segunda generación decíamos que en animales hasta ahora no han demostrado ser eficientes. ¿Ya? Son menos liposolubles, atraviesan menos la barrera hematoencefálica, tienen menos sedación y sí serían buenos antiinflamatorios y antialérgicos. Disminuyen la infiltración de eosinófilos, ¿cierto? Que es el sitio donde se produce, ¿cierto?, la gran respuesta inflamatoria producto de una alergia. Sin embargo, como les digo, por algunas razones los animales no funcionan bien y en los humanos sí. Bueno, ahí está astenisol, cetiricina, ahí dice cetiricina, loratadina y terfenadina. Y otra cosa que la gente que tiene alergia sabe que se produce tolerancia, lo que tú decías, ¿ya? Pero se produce tolerancia al medicamento. Entonces, por eso que hace como 5 años atrás se usaba la loratadina, después se usó la desloratadina, que le hicieron un cambio químico pequeñito, ¿cierto? Pues se llama desloratadina, es casi lo mismo, pero tienen un doble enlace por ahí. Y el organismo lo reconoce como un fármaco nuevo y responde bien.
dejó de funcionar la desloratadina y ahora se usa la cetiricina, ¿ya? Entonces, cada cierto tiempo, cada 2 años por lo menos, ¿cierto? Se van creando nuevas moléculas para que tengan para cambiar, porque se sabe que produce tolerancia y demora alrededor de un par de años, ¿ya? Entonces, un par de años se espera que funcione bien el que está siendo usado, pero en algún minuto va a haber que cambiarlo en el humano. Nosotros seguimos usando clorfenamina. O sea, algo hay en el funcionamiento entre humanos y animales que determina que no funcionemos de la misma forma. ¿Ya? Farmacocinética, esto está referido fundamentalmente a los de primera generación, que son los que usamos en animales. ¿Ya? Todos los antihistamínicos H1 de primera generación se pueden administrar por vía oral y se absorben bien en monogástricos, pero no se absorben bien en rumiantes. Por eso que en los rumiantes se prefiere la vía intramuscular. Los efectos, independientes si es oral o intramuscular, empiezan más o menos después de 20 a 45 minutos y se prolongan por entre 13 a 12 horas. La clorfenamina, que es el que más se usa por vía oral, en perros, por ejemplo, en gatos también, se administra cada 12 horas, en la mañana y en la noche. La administración endovenosa no se recomienda, ¿ya? La razón es que, ustedes saben, por vía endovenosa el efecto es rápido y hay un 100% de biodisponibilidad. Entonces, se puede producir un efecto tan severo, tan rápido, que nos puede producir una estimulación del sistema nervioso central y quedar el animal sobreestimulado. Y un animal con estimulación del sistema nervioso central se pone agresivo, generalmente. Entonces, no nos conviene, ¿ya? Por eso que no se recomienda ponerlo por vía endovenosa. No es que no sea buena, rápida y todo lo demás. Es que no nos conviene a nosotros. Amplia distribución en el organismo, concentraciones altas en pulmón y en piel, que son lugares donde nos interesa tener el efecto. Metabolización principalmente en hígado, pero también hay metabolización en pulmón y en riñón, así que nadie tiene problemas para metabolizarlo, y la eliminación es principalmente por orina. En general, los animales no tienen mayor problema para eliminarlo y la sedación que producen a la gente no les molesta. El problema, o sea, la razón es esa, ¿cierto? Sobre todo en las alergias cutáneas, que los animales tienen más alergias cutáneas que respiratorias. Nosotros somos los buenos para estar la gente se queja que el animal no se ni deja dormir porque está toda la noche rascándose, ¿ya? Entonces el que se cede, por un lado duerme mejor, como le pica menos, se rasca menos y más encima duerme mejor el perro y duerme mejor el amo. Entonces tampoco a la gente les molesta. Ellos les da la sensación de que el animal se siente mejor y por eso puede dormir bien. Acuérdense, cuando uno está enfermo, está muy mal, no se duerme. Nadie puede dormir, ni los animales ni los humanos, cuando estamos mal. Bueno, el efecto antihistamínico se produce en todos los lugares, ¿cierto?, donde hay receptores de histamina 1. A nivel cardiovascular, son capaces de contrarrestar la vasodilatación producida por la histamina, de contrarrestar el aumento de la permeabilidad vascular, que es lo que tiene este pobre bichito, ¿cierto? Entonces, son capaces de inhibir el efecto hipotensor de la histamina. Uno generalmente piensa en alergia, pero también podríamos usarlo como hipertensores, por así decirlo, o contrarrestando la hipotensión. A nivel de músculo liso, son capaces de impedir la contracción de la musculatura lisa bronquial, lo que decíamos, funcionan bien en problemas bronquiales, pero también intestinal y uterino. O sea, no solamente la musculatura de los bronquios, sino que prácticamente todas las musculaturas lisas. Contrarresta la urticaria y disminuye el edema, producto de una respuesta alérgica, ¿cierto? Disminuye el prurito, la picazón, entonces el animal también al dejar de rascarse disminuye las lesiones que se van generando, que son autolesiones, ¿cierto? Pero aquí faltó el resto, no bloquear los efectos de la histamina sobre la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Que se une, que actúa por receptores H2. O sea, no saco nada con dar clorfenamina para disminuir la acidez, ahora que pasó el 18. Así que no tomen clorfenamina para disminuir los problemas de las empanadas y todo eso. Tiene efecto antidiurético moderado, ¿cierto? Porque bloquea los efectos de la acetilcolina.
Entonces, si se fija, tiene hartos efectos más, además de las típicas alergias que uno piensa así. Pero para eso lo usamos la mayoría de las veces. Uso terapéutico, entonces. El efecto es sintomático, o sea, no controla lo que generó, ¿cierto?, esta respuesta inflamatoria y alérgica. Tenemos que igual contrarrestar. Sabemos que uno de los usos importantes de los antihistamínicos H1 es porque inhibe la contracción bronquial, ¿ya? Pero también inhibe la contracción a nivel gastrointestinal, también podríamos usarlo a ese nivel. También sabemos que disminuye la permeabilidad capilar, por lo tanto disminuye el edema y la urticaria, como en esta ovejita, ¿cierto? Que está súper hinchada. Pero, por ejemplo, también podría usarla cuando hay retenciones placentarias. ¿Ya? Cuando hay retención placentaria, muchas veces hay liberación de histamina. Porque la placenta, al estar retenida, está liberando elementos que no tendrían por qué estar ahí, ¿cierto? Empieza a podrir literalmente, a descomponer. Y entre las cosas que libera histamina. Y esa histamina la podemos contrarrestar con antihistamínico. Entonces podríamos usarlo en metritis del vacuno y en metritis tóxica en yeguas, que se producen por liberación de histamina por la retención placentaria. No es que ayude a que se libere la placenta, pero ayuda a disminuir los problemas. También se ha usado en bovinos como estimulantes del sistema nervioso central. Acuérdense que puede actuar como estimulante cuando se produce el síndrome de la vaca caída. ¿Les han hablado de esto? No. El síndrome de la vaca caída se produce por deficiencia fundamentalmente de calcio y magnesio, que acuérdense que se necesitan para la contracción muscular. ¿Ya? Se producen deficiencias de calcio, fósforo y magnesio y la vaca se cae. Y no se puede levantar. No se puede sostener su peso. Y una vaca que no puede sostener su peso termina muriendo, ¿cierto? No le funciona el rumen, se produce hipostasia, termina en muerte. Entonces yo puedo sustituir estas deficiencias, pero como el animal ha estado caído, ha estado echado, los músculos empiezan a atrofiar rápidamente. Entonces yo puedo usar un antihistamínico para ayudar a que por el efecto estimulante a nivel de acetilcolina haga o favorezca que la vaca se vuelva a levantar. Después que yo repuse los electrolitos, o sea, no es ponerle clorfenamina no va, ¿ya? Por eso que uno a veces dice, los veterinarios que trabajan con vacas siempre tienen clorfenamina en ampolla, por esto, ¿ya? Ese tipo de uso, que no tiene nada que ver con alergia. Bueno, y aquí sí lo puedo poner endovenoso, o sea, generalmente se pone endovenoso. Me interesa un efecto rápido. Lo que más quiero es que la vaca se pare y salga arrancando. Si me llega una patada de llama, me llega, ¿cierto? Lo que quiero es que la vaca se consiga levantar. Bueno, y otro uso, ya lo dijimos, ¿cierto? Náuseas y vómitos durante el transporte. Así que tiene varios usos que no son necesariamente relacionados con las alergias, que es lo que más uno siempre le suena. Los RAM se consideran muy seguros. A dosis terapéuticas simplemente son atóxicos, o sea, no debiera tener ni un problema, ¿ya? Lo que más se ve es la sedación, somnolencia y desorientación con los antihistamínicos H1 de primera generación. Pero como les digo, en general a la gente no les molesta. Pueden haber problemas gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos, dolor epigástrico, cierto estreñimiento, diarrea, pero principalmente por tratamientos prolongados. Es muy poco frecuente. Acuérdense que el animal se siente mejor y la gente se le olvida darle los remedios, ¿ya? No es como el humano que sigue tomando. Entonces esto es muy poco frecuente de observar. Sí hay que tener cuidado con los perros con hipertrofia prostática, porque acuérdense que relaja la musculatura lisa. Por lo tanto aquí al animal le va a costar orinar y defecar, ¿ya? Entonces los que más tienen problemas con la hipertrofia prostática son los perros viejos, mayores de 7 años. Así que en ello hay que pensarla bien si vale la pena, porque va a empeorar el proceso. Sobredosis, o sea, no dosis terapéutica, ya dijimos que son súper seguros, ¿ya? Pero sobredosis muy altas igual pueden producir ataxias, convulsiones, midriasis y pupilas fijas. Y los más afectados son los equinos. En ellos incluso pueden morir por una sobredosis. Bueno, ahí hay una tabla, no es para que se la aprendan, ¿cierto? De dosis de varios tipos de antihistamínicos H1 y también
también de segunda, primera y de segunda generación, y varias especies animales, para que vean que se usan, en todos los animales se usan, a pesar de que uno piensa en pura alergia, se usan para mucha más diversidad de cosas. Es como para que tengan el antecedente. Los antihistamínicos H2 ahora actúan a nivel de receptores H2, está la cimetidina, ranitidina y famotidina. Nosotros aquí no tenemos preparados de uso veterinario, así que usamos los humanos. Ellos actúan a nivel de receptores H2 que están en el estómago. Bueno, las células parietales del estómago, no sé dónde están, ¿ya? Pero actúan solamente sobre los receptores H2. Entonces, esto tampoco me sirve para la alergia, lo que decíamos, ¿ya? ¿Qué producen los antihistamínicos H2 o los antagonistas de receptores H2? Interfieren con la secreción gástrica de ácido clorhídrico, la disminuyen, no es que la cortan, ¿ya? Disminuyen la producción de ácido clorhídrico por efecto directo a nivel de los receptores en las células parietales del estómago. También relajan el músculo liso uterino en las ratas, hasta ahora se ha visto solo en ratas. Y también puede producir vasodilatación en el lecho capilar. Pero para lo que se usan es para disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Como la mayoría de las veces se administran por vía oral porque los tratamientos tienen que ser relativamente largos, entonces la forma más frecuente, si se fijan, hay otros lugares donde tienen presentaciones para animales menores, para distintos animales. Nosotros aquí tenemos que usar los humanos y rogar que podamos dosificarlo para nuestros animales. Se administra generalmente por vía oral, se recomienda alejado de los alimentos porque se absorbe más, pero en la práctica, si el animal se lo come con un poquito de paté, de manjar, lo que sea, no interfiere mayormente, ¿ya? Es importante el darlo alejado de los alimentos. Concentraciones máximas después de la administración oral, entre 45 y 75 minutos después de haberlo administrado, amplia distribución, cruzan barrera placentaria, pero no la barrera hematoencefálica. Eliminados por orina, la mayoría sin metabolizar, así que aquí tampoco nadie tiene problemas en general, no tenemos mayores riesgos en nuestros animales. ¿Para qué se usa? Todo lo que tiene que ver con producción de ácido clorhídrico, ¿cierto? Perros y gatos se usa para úlceras gástricas y síndrome ácido péptico. También sirve cuando hay reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Del estómago se empieza a devolver y cuando hay un reflujo gastroesofágico es muy fácil que se produzcan úlceras, ¿cierto? Y eso va a cicatrizar. Acuérdense que el esófago es un espacio virtual, ¿cierto? Está cerrado normalmente. Entonces, si se me hace una herida, es fácil que se produzca adherencia cuando cicatriza. Por eso que esto nos interesa mucho, en los reflujos. También serviría para gastritis irritativa, por ejemplo, producida por AINES, analgésico no narcótico. Se usa mucho, ¿cierto? Cuando yo sé que tengo, por la razón que sea, tengo que hacer tratamientos prolongados, darle a tomar generalmente famotidina, que es la que más se usa por vía oral en animales. También son capaces de disminuir la acción de fármacos colinérgicos en el estómago. Pero acuérdense que los colinérgicos, la acetilcolina, controla la secreción, todas las secreciones del estómago, o sea, de bicarbonato y de ácido clorhídrico. Entonces, no necesariamente nos interesa ese efecto, ¿ya? Nos interesa la disminución del ácido clorhídrico. Porque si yo afecto la acetilcolina, voy a estar afectando todo. RAM también, súper seguros. Dosis alta, ¿cierto? No es RAM, sobredosis. Y por tiempo prolongado pueden producir náuseas, vómitos y diarrea, cuadros ya más graves, cefaleas y estreñimiento, y créanme que esto en animales no se da en tratamiento prolongado, ¿ya? Puede que le den dosis alta porque no lo podemos dosificar bien porque tenemos de humanos, ¿ya? Pero tratamiento prolongado no. Interacciones. O sea, cuando doy uno de estos y otro, ¿cierto? No se recomienda administrarlo por vía oral junto con antiácidos. Porque el antiácido ya va a generar la disminución de la producción de ácido clorhídrico, no tiene ningún sentido, ¿ya? Tampoco se recomienda administrarlo junto con gastrocinéticos o procinéticos como la metoclopramida, que lo que hace es vaciar rápido el estómago.
exceso de ácido clorhídrico. La cimetidina, ya hablamos de ella, ¿cierto? La cimetidina es un inhibidor enzimático, decíamos que se puede usar con fines de inhibidor, ¿cierto? Para poder administrarlo junto con otras drogas que sean medias complicadas, ¿cierto? Dijimos que se podía usar con la intoxicación con paracetamol en los gatos, por ejemplo, ¿verdad? Para que el metabolito se vaya produciendo más lentamente. Así que la cimetidina, acordarse siempre, es un inhibidor enzimático. Entonces, el otro fármaco se va a metabolizar más lento y va a durar más su efecto. También, como va a disminuir, ¿cierto?, la producción de ácido clorhídrico, va a disminuir la absorción de fármacos que necesitan un pH ácido en el estómago. Por ejemplo, el ketoconazol. Que si se acuerdan, lo vimos también que era un inhibidor enzimático. Y otro efecto que tiene la cimetidina es que tiene un efecto antiandrogénico, o sea, anti-hormonas sexuales masculinas. Y esta es la razón por la que en humanos casi nunca se usa la cimetidina. ¿Se han fijado? Que los humanos toman o ranitidina o famotidina. Cimetidina es como que nunca existió, porque tiene efectos antiandrogénicos. Y los que más se enferman de la guata son los hombres. ¿Se han fijado que los que más se enferman de la guata son los hombres? Nosotros tenemos una dieta, aunque seamos desordenadas en la comida, tendemos a comer más liviano y en menores cantidades. Por eso nos enfermamos menos de la guata. ¿Cuál es el problema del efecto antiandrogénico en los machos? Pues en los humanos y monos produce ginecomastia, crecimiento de la glándula mamaria. Por eso no se usa. ¿Ya? En perros y ratones, este efecto antiandrogénico puede producir incluso disminución del tamaño testicular, pero sin afectar la función reproductiva. O sea, no tiene ningún efecto a nivel reproductivo, pero es feo. Es feo. Por eso que la cimetidina uno es como que no existiera. Cuando se usa como inhibidor enzimático. Esa es la realidad. Tanto en humanos como en animales. Bueno, lo que usamos entonces son ranitidina y famotidina, ¿ya? La ranitidina, de hecho, es la que más usamos. No tenemos preparados de uso para animales, así que usamos los de humanos. Lo que hacen es disminuir la secreción de ácido clorhídrico en el estómago, ¿cierto? Y además inhibe la liberación de hormonas diuréticas, de vasopresina. La ranitidina tenemos, como ven ahí, preparadas para administración oral y parenteral. Por vía oral, biodisponibilidad de alrededor del 50%, baja, no es muy alta. Por eso que las recomendaciones son administrarlo alejado de la comida, pero la verdad es que no aumenta mucho más la biodisponibilidad si lo administran alejado de la comida. Por eso que sí, como les digo, en los animales es difícil dar un medicamento solo, es más fácil enmascararlo con una comida, no hay ningún problema. La ranitidina, cuando la administro por vía parenteral, la puedo administrar cada 12 o incluso cada 24 horas. Pero por vía oral, sí o sí la tengo que administrar por lo menos cada 8 horas. Por la vida media es de 3 horas por vía oral. 3 horas. Entonces en la práctica yo debería darla cada 6 horas. Muy difícil que la gente se acuerde de darle cada 6 horas al animal, a no ser que esté hospitalizado. ¿Ya? Cuando lo usamos por vía parenteral, lo podemos usar por vía intramuscular o viendo venosa lenta, y los chiquillos siempre me dicen, a lo mejor a ustedes también les ha tocado, que cuando les ha tocado por esas cosas de la vida, ponerlo por viendo venosa la ranitidina, el animal vomita, ¿ya? Es porque no lo es suficientemente lento, ¿ya? Hay que diluirlo en la jeringa con harto suero y irlo poniendo lentamente. La verdad es que no es frecuente. Lo más probable es que ustedes, la persona que le ha pasado, porque ustedes lo pusieron muy rápido, porque claro, uno dice lento. ¿Qué es lento? Para mí lento es una cosa, para otras personas otra cosa. Pero es muy poco, son muy bajos los animales que vomitan, ¿ya? No es eficiente. O sea, lo puedes usar, a ver si funciona. Pero la mayoría de las veces cuando tú quieres que vomiten, no vomitan. Claro, aunque lo pongas, ¿cierto? Pones todo el tiro de viaje, no vomitan, ¿ya? No se considera un emético, para nada. Así que a las personas que les ha pasado, que yo sé que les ha pasado a muchos, es porque lo han puesto muy rápido, nada más. No es frecuente. Entonces, la ranitidina en la práctica, cuando la usamos en animales hospitalizados, obviamente la ponemos por vía parenteral. Y cuando se van a la casa,
cambiamos a famotidina, porque si no tendríamos que estarla dando cada 8 horas o idealmente cada 6 horas. Y es muy difícil. Entonces, por eso que la ranitidina que usamos, generalmente la inyectable, intrahospitalaria. Metabolizada en hígado, filtrado por orina, y se usa para todo lo que tiene que ver con ácido clorhídrico, ¿cierto? Esofagitis, gastritis, úlceras gástricas, y principalmente en perros, gatos y equinos. Y lo que se usa por vía oral es la famotidina, porque aunque tiene una biodisponibilidad menor, dijimos que la ranitidina tiene un 50% por vía oral, esta tiene un 37%. Es menor aún la biodisponibilidad, pero su vida media es de 6 a 8 horas, si lo podemos dar cada 2, o incluso si el animal no está muy mal, cada 24 horas. Es una tremenda ventaja. Por eso es que cuando la usamos oral, usamos famotidina. No porque sea mejor, es porque es más práctico usar. ¿Ya? Se usa para lo mismo, ¿cierto? Aparentemente tiene mayor potencia en pequeños animales. Potencia, acuérdense que dosis, tenemos las de humano, hay de 40 y de 20 miligramos, no hay ninguna otra presentación, no hay en suspensión, ni en solución, ni en oral, ni nada. Así que, de repente, si es un animalito muy chiquitito, un gatito muy chiquitito, hay que mandarla a reemplazar. ¿Ya? No se recomienda, cada 12 o cada 24. Sí. Acuérdense que vida media es la mitad del tiempo de efecto. O sea, te duraría entre 12 y 16 horas. Por eso no se recomienda cada 8, puedes tener sobre 12. Bueno, en general, ya dijimos, son súper seguras, ¿ya? Es casi imposible ver problemas en animales. En el humano se han detectado cuadros de rebote ácido que hasta ahora no se han visto en veterinaria. Entonces se descontinúa y el organismo, como estuvo produciendo menos ácido clorhídrico, compensa esta menor producción de ácido clorhídrico aumentando la producción en forma importante. ¿Ya? Ese es el rebote ácido. Esto hasta ahora no se ha visto nunca en veterinaria, pero cuando lo usen, de todas maneras se recomienda, ¿cierto? Como son por lo menos 2 semanas de tratamiento, se recomienda que cuando lo empiecen a descontinuar, empiecen a darle día por medio, por una semana más, y recién ahí lo descontinúan, para no tener problemas de rebote ácido. Pero eso no se ha visto nunca en animales. De hecho, el animal deja de dolerle la guata o deja de andar vomitando a los 3 días, al día 5 la gente ya no se acuerda de darse. Aunque tú le hayas hecho en la receta 2 semanas. ¿Ya? Esa es la ¿Cómo realidad. uno se daría cuenta que un perro tiene un rebote ácido? Un rebote ácido. Es que no se ha visto nunca. Se supone que se vería igual como tú ves la gastritis en el inicio, ¿cierto? Que es un exceso de producción de ácido clorhídrico. Lo ves porque el animal anda encorvado, le duele la guata. Tú le tocas la guata y le duele, no le duele aquí, le duele acá. Le picaste, definitivamente. Y por otro lado, tú lo ves y el animal hace... Es súper típica la actitud ese de... Cuando lo veas te vas a dar cuenta. Porque hace como que tienen un reflujo y lo tratan de volver. Es súper frecuente de ver esa actitud, ¿cierto? Y además tú lo sumas, ¿cierto? Al dolor, al encorvamiento, el animal está comiendo súper poco hace una semana, 4 días por lo menos, va sumando, entonces tú dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo que hago? ¿Ya? Pero esa historia es muy frecuente, o sea, casi todos los animales lo hacen. Y están en la mesa, ¿cierto? Tú ya terminaste de examinarlo, estás hablando con el dueño del animal y de repente aparentemente los reflujos en ellos son, como digo, uno lo ve siempre. No puede no verlo. Uno lo ve. Que se recomienda 20 minutos a media hora antes de las comidas, en el caso de esto, o de otro medicamento. Y el omeprazol, que vamos a volver a ver esto obviamente cuando veamos digestivo, el omeprazol son 2 horas de diferencia. ¿Ya? Esto con 20-30 minutos está bien. Y como les digo, si necesitan darlo con comida, denlo con comida nomás. No le van a estar dando una tonelada de comida, ¿cierto? El embeleco para que se traiga la comidita, el medicamento y después le dan una cosita rica adicional. Nada más. Pero no importa que no es tan importante, digamos. Bueno, no sé si les dije, hoy día tenemos el práctico. ¿Está bien? Hoy día tenemos taller. Así que tenemos una hora de clase. Y después...
Ya, hagamos el recreo y volvemos con el clásico de